La reforma fiscal 2014 generó El más decreto daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 amplitud modulada, al igual que por internet, en nuestras noticias Radio Mexicana 1300, y por supuesto en el fanpage de Solo Negocios es facebook.com/Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dedicarlo para platicar de diversos indicadores relevantes en los últimos días que han sido publicados por INEGI, Buró de Análisis Económico de los Estados Unidos, Estadísticas Laborales de Estados Unidos, también Departamento del Trabajo y la Dependencia de Información Energética en la Unión Americana, así como algunas otras noticias relevantes de coyuntura. Y bueno, pues empezamos con el indicador del sector manufacturero. Este fue publicado el 18 de marzo y ya lo habíamos comentado. Sin embargo, como vamos a hablar de los indicadores subsectoriales, es fundamental atarlos, ¿no? De alguna manera. Y entonces en el manufacturero, para enero 2022, se tuvo una movilidad en materia de empleo mensual de 0.1% hacia arriba, horas trabajadas bajaron 0.5% y remuneraciones medias reales bajaron 0.4%. Esto mes a mes. Y es de destacar que las remuneraciones bajan cuando en enero sube el salario mínimo. Entonces, remuneraciones medias reales hablan del promedio. Quiere decir que en términos reales no hubo una recuperación adquisitiva entre diciembre y enero, siendo preocupante en términos del aumento de salario mínimo, y también sabiendo que hacia arriba, más bien que los salarios están marcados más hacia el alza, o más arriba pues de un salario mínimo, y en su caso, bueno, pues no necesariamente un ajuste adecuado y positivo para los diversos trabajadores en el sector manufactura en la nación. Ahora, anualmente, que también el salario mínimo es una modificación anual, al menos al momento. El personal ocupado subió 2.3%, las horas trabajadas subieron 3.6%, pero las remuneraciones medias reales bajaron 2.4%. Hay que analizar más a fondo este tema, pero ciertamente no está habiendo una mejora en la capacidad adquisitiva de las personas. También tiene que ver las horas trabajadas. A veces hay horas extras o a veces hay recortes en convenio y demás que en su caso puede repercutir en una disminución de la percepción media real, y real se refiere ya con ajuste inflacionario, que en todo caso la inflación siendo tan alta, bueno, pues es donde tiene la repercusión hacia los salarios que no son el mínimo, que fueron mayores o que eran mayores y que no aumentaron incluso conforme inflación. El medio del asunto es que la recuperación sigue magra, se venía dando, bueno, pues obviamente desde abril de 2020 con el escenario de la reapertura de la pandemia, más bien para mayo de 2020, se venía dando con una perspectiva positiva hasta más o menos agosto, septiembre de 2021, y ahí empezó a aplanarse la recuperación, ¿no? Entonces, pues es un escenario en donde el tema de semiconductores y otro tipo de cuellos de botella manufactureros seguramente tienen algún efecto o alguna implicación relevante a contemplar en el análisis, pero de cualquier forma no se está dando esa recuperación como se esperaría. También en horas trabajadas, que luego provoca su ocupación para términos de INEGI laboral, o en la ENOE, pues hay una mejoría también muy plana, también desde la reapertura económica después de las cuarentenas generalizadas de la pandemia aquí en México, pero con respecto a diciembre, enero resulta negativo, esto es mes a mes, y la recuperación del poder adquisitivo y las remuneraciones medias reales tampoco destaca pues un escenario adecuado u óptimo. Bueno, pues ahora nos vamos con el indicador de empresas comerciales publicado el pasado 24 de marzo
Y en su caso, en este tipo de operaciones, recordemos que las tenemos divididas en las mayoristas y las minoristas, ¿no? Déjenme, operaciones comerciales. Comercio interior, aquí las divide. Ingresos por suministro de bienes y servicios suben 0.9 en las mayoristas mensual. El personal ocupado sube 0.1 en las mayoristas mensual y remuneraciones medias reales subieron 1.5 en las mayoristas mensual. Entonces, las mayoristas no se ve tan mal el escenario del cambio de diciembre a enero y al contrario hay un beneficio, probablemente con personal con menores ingresos que el sector manufacturero, pensando que el sector manufacturero aglomerará también no solo obreros, sino también a diseñadores, gerentes y otro tipo de personal que tiene más percepciones y que tiene una gestión más importante no mayoritaria, pero sí más abultada en número de operadores que en el sector comercial, incluso mayorista. Ahora, en la percepción, en la parte anual de mayoristas, el ingreso por suministro de bienes y servicios, o sea, lo que ingresan en ventas, digamos, estas empresas es 9.1% de crecimiento anual, mucho mejor. Personal ocupado subió 2.4%, pero remuneraciones medias reales también cae 1.3%, relativamente tema similar al de manufactura. Ahora vamos a las minoristas. Mensual suben 0.6 en ingresos, personal baja 0.1 y remuneraciones suben 1.8. En el dato anual, los ingresos suben 6.7, el personal baja 1.2 y las remuneraciones suben 4.7. Aquí sí las remuneraciones son más sólidas y hay un efecto, al menos en la frontera norte y en particular aquí en Ciudad Juárez, en donde las remuneraciones medias reales tienden a subir en las minoristas en función de que no están encontrando el suficiente personal. Incluso el personal ocupado baja. Te ajustas a una realidad en donde no hay suficiente personal, ajustas tu mano de obra, pero le tienes que pagar más y no se te va, porque la manufactura también está clamando por mano de obra y en el norte del país hay un problema de falta de mano de obra. No así en el resto del país, donde lo que falta es empleo. Es un llamado para que vengan migrantes a Ciudad Juárez o a otras ciudades, pues en un momento dado puede ser necesario, pero ya sabemos cómo vienen este tipo de escenarios como en los 90s, que luego no hay un buen ajuste en términos de la asimilación citadina por este tipo de ciudades en la frontera norte y tenemos crecimientos exuberantes que luego terminan generando conflictos sociales en la función de desarrollo económico, ¿no? Pero de cualquier forma, en principio, destacamos que hay una recuperación en las remuneraciones medias reales que provocaría eventualmente que para el subsector minorista comercial sí hay una recuperación del poder adquisitivo. Y bueno, pues ahora nos vamos con los indicadores de servicios, en este caso, o empresas de servicios, ¿no? Ingresos por suministro de bienes y servicios baja 2% mensual, personal ocupado sube 1% mensual, gastos por consumo de bienes y servicios de estas empresas baja 1.6% mensual y las remuneraciones totales a los empleados en términos reales, ya con ajuste inflacionario, 1.5% positivo. Bien, ¿qué ocurre? En un momento dado, mes a mes, bajan las percepciones en enero respecto a diciembre, cuando precisamente en enero es cuando cruzan Delta y Omicron como variantes del COVID-19 y entenderíamos que muchas operaciones de servicios como las de restaurantes, centros nocturnos y hoteles pudieran haber tenido afectaciones en determinados restricciones o semáforos que correspondan, ¿no? Por otro lado, en el anual destaca que los ingresos por suministro de bienes y servicios suben 6.8%, el personal baja 14.5%, muy fuerte, y en gastos de las empresas suben 5.1% y las remuneraciones totales bajan 19%. Todos estos datos con actualización inflacionaria o ajuste inflacionario y analicemos. Los ingresos suben 6.8%. Hubo meses en donde se reaperturaba regionalmente en el país y otros meses donde había cuarentenas. 2, personal ocupado baja fortísimo. Y es que se tiene que ajustar este tipo de empresas a las realidades en función de esos escenarios de cuarentenas regionales. Y luego, pues con los bajos ingresos, aunque de repente tengas un escenario de cero cuarentena o de semáforo verde, si usted gusta, tendrías un escenario donde tengas pocos recursos para poder pagar un personal más amplio, ¿no?
yo no sé, creo que por ahí va el asunto. Pero también, obviamente, enero, anualizado, habría que ver, enero de 2021 no se veía tan mal el escenario de cuarentenas porque se pensaba que ya se había pasado lo peor del COVID-19 y nada, que vinieron momentos difíciles durante el 2021. Entonces, yo creo que por ahí puede verse que hubo una degradación en el empleo durante todo ese año. Y en gastos, pues se aumenta 5.1 real con ajuste inflacionario en función también de que recordemos que la cadena de inflación no es la inflación per se para consumidor, sino la de productor, y en su caso, obviamente, pues es subsectorialmente diversa al dato aglomerado total. Y en remuneraciones totales bajan 19%, también teniendo una repercusión entre el empleo y, por supuesto, el que no se puedan aumentar salarios de acuerdo a los alcances inflacionarios. Si la inflación fue 7.3%, 7.7% vamos a decir para 2021, pues todavía encima hubo repercusión en los ingresos porque pues, hay menos horas extras, hay menos premios de productividad y algunos otros emolumentos que se pudieran pagar, porque esas son remuneraciones totales, no salario expreso. Y entonces, obviamente, pues disminuye y repercute. Por ejemplo, quizá hay empresas que hayan tenido en 2020, 2021, incluso todavía estructuras de previsión social como bonos, despensas, etcétera, y ya para 2021 les hayan desaparecido para repercutir a la baja en la capacidad salarial y por ende la capacidad adquisitiva. Entonces, así vemos entonces un contexto de operaciones económicas en México sumamente afectadas. Y finalmente, antes del corte, vamos a comentar sobre las empresas constructoras. El valor de la producción mes a mes sube en enero 3.7%, personal ocupado sin cambio respecto a diciembre, horas trabajadas bajan 0.7%, remuneraciones medias reales suben 1.4%, salarios pagados a obreros, remuneraciones medias reales suben 1.4%, ya no los voy a desglosar, pero podemos destacar que la producción sube, no sube el personal, tratando de lograr eficiencias y economías de escala positivas a la empresa. Las horas trabajadas bajan, probablemente en la misma tesitura, y en su caso las remuneraciones medias reales, que en su caso también tienen una ligera mejora. De nuevo, las escalas laborales de menor ingreso son más peleadas entre la manufactura, sector obrero, comercio minorista y construcción. Y en zonas fronterizas estamos en una situación crítica al respecto. Por ahí debe de venir algo de explicación al respecto probablemente. Ahora anualizado, y ahora sí ya para terminar antes del corte, la producción sí subió 10.5%, el personal ocupado 4.9%, las horas trabajadas 6.4% y las remuneraciones medias reales 3.6%. Así que la construcción con una tónica de recuperación que no termina de ser pues para nada relativa al pico máximo de allá de enero 2018, diciembre 2018, pero que va en una tónica de recuperación, menguando ligeramente por el mal dato de diciembre, pero relativamente mejorando respecto a meses previos. Entonces, pues ese es el sector de subsectores en el país, o valga el comentario, esa es la perspectiva de los subsectores económicos en el país. Voy a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. El mundo cambia, la economía y los negocios evolucionan, y en medio de esa transformación, los financieros logramos que las empresas sigan creciendo. Enfrentamos ambientes de negocios altamente competitivos, guiamos con éxito la transformación digital de nuestras organizaciones, reaccionamos con agilidad ante la incertidumbre en los mercados, invertimos en nuevos proyectos, desarrollamos alianzas estratégicas, nos anticipamos a los riesgos. Estos son solo algunos desafíos que los financieros enfrentamos a diario. ¿Por qué hacerlo solos? Asóciate al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas IMEF, en donde podrás generar nuevas alianzas, crecer tu red de contactos y encontrar nuevas oportunidades de negocio con nuestros más de 1,600 asociados a nivel nacional. Actualizarte y estar al día en los principales temas económicos y financieros a través de más de 200 eventos anuales y nuestros comités técnicos especializados, donde invitamos a destacados ponentes nacionales y extranjeros. Enterarte de los avances y las tendencias económico-financieras en México y el mundo y cómo se aplican en la empresa a través de nuestras investigaciones en diversos temas de negocios. Fortalecer tu liderazgo con la información y el conocimiento que te brindan nuestras publicaciones especializadas.
Los asociados del IMEF forman parte de un cuerpo profesional y técnico que contribuye a fortalecer el ámbito de los negocios, aporta al desarrollo competitivo de los ejecutivos de finanzas y profundiza en la profesionalización de las empresas y entidades del país. IMEF, más de 57 años acompañando a los líderes financieros de México. Asóciate ya. Y bien, continuamos en Solo Negocios Radio y ahora vamos a platicarle del IGAE, también publicado el viernes pasado, 25 de marzo, el indicador global de la actividad económica de enero 2022, que ya sabemos tiene este pronosticador que corresponde al YOAE, que es el indicador oportuno de la actividad económica que se tiene en el país, que el IGAE es como la especie del Quasi-PIB, entonces con el YOAE se pronostica, ¿no? Vamos, son una serie de datos que nos van ayudando a ver cómo está la economía y potencialmente cómo puede ir en siguientes periodos, sobre todo en el corto plazo, que es pues mucho más factible de manera efectiva pronosticar, ¿no? Ya cuando hablas de largo plazo, pues es un tema bastante complicado. Ahora bien, ¿qué pasa con el IGAE? En el mes a mes sube 0.4%. Las actividades primarias, agricultura, ganadería, actividades forestales, entre otras, baja 2.3%. Las actividades secundarias, que va desde minería y construcción, incluyendo, por supuesto, manufactura, entre otras, sube 1%, y las actividades terciarias suben 0.2%. Ojo, enero, ya hablamos de que sector servicios y comercio no fue tan bueno, aunque el minorista sí, sube 0.2% el IGAE. No es un buen mes, un 0.4% global, pero sectores terciarios con todas las repercusiones negativas por COVID-19 y las variantes, como quiera salió avante positivo. Las secundarias en una tónica de recuperación con un punto porcentual completo en un escenario donde todavía persiste la problemática de cuellos de botella de suministro a nivel global. Y las actividades primarias bajando en el mes de enero. Habría que ver la cuestión estacional para las primarias y juzgarlas, pero ciertamente destacamos pues que los meses de enero pasados, por ejemplo el año pasado, es un poquito menor. El de 2020, que es prepandémico, es muy similar al actual. El de enero 2019 es muy similar al actual. Si nos vamos a 2018 es muy similar al actual. Y de ahí para atrás tienes eneros incluso, bueno, un poquito, no, relativamente similar al actual. Yo creo que podemos hablar desde el 2017 a la fecha con datos muy similares a los actuales. En el anual, que nos ocupa para la percepción de lo que puede ser el Producto Interno Bruto, el IGAE sube 1.8%, o sea, comparado enero 2022 contra enero 2021. Las actividades primarias suben 1.4%, las secundarias 4.3% y las terciarias 0.8%. Todos estos en rango positivo. De las actividades primarias, podemos concebir que ha sido de los elementos catapultantes en la época pandémica, sobre todo en 2020, pero también tienen un rotor importante de actividad económica pues subsecuentemente. Puede haber meses malos, y ahorita decíamos, bueno, pues un enero normalmente no es el mejor escenario, o es muy estable en los eneros de los últimos años, pero pues en el anual reviste positivo. En las secundarias, 4.3% con propiedad, parte manufacturera es la relevante, minería y construcción están mal, construcción levantándose, como vimos ahorita el subsector para enero, pero minería pues terrible, ¿no? Y terciarias suben 0.8% golpeadas en un año donde, de nuevo, con cuarentenas regionalizadas, tenías escenarios de servicios turísticos, de alojamiento y de restauración y entretenimiento, pues erráticos todo el año, ¿no? Entonces, por eso un 0.8 no se ve mal para lo mal que le fue, en todo caso, en el año 2021 a este subsector económico. De cualquier forma, destacamos pues que no necesariamente el IGAE trae los malos datos del indicador IMEF, del indicador de pedidos manufactureros de INEGI, y la expectativa que teníamos de que las cosas no estaban arrancando muy bien en el año. Sí está lento, o sea, 1.4 es lento, y es más o menos lo que podría haber indicado aquellos, pero aquellos indican incluso, en particular el IMEF, indicadores negativos. Entonces, no resulta tan negativo, vamos a pensar, o no resulta negativo propiamente, pero
tampoco es como para aventar las palomas al vuelo, ¿no? Bueno, ¿qué también nos publican? El 29 de marzo se nos publica el indicador de establecimientos con programa IMEX, que con cifras ajustadas resulta en una movilidad también, pues no preocupante, pero sí encuadrada en este escenario del problema tanto de falta de mano de obra en las ciudades donde más IMEX hay, y como Juárez, y dos, el escenario de estas cuellos de botella que traen consigo una problemática de suministro adecuado para elevar la producción como se necesita. Personal ocupado sube 0.4% mensual, horas trabajadas suben 0.4% mensual, remuneraciones medias reales bajan 0.6%. Con todo y que la maquila paga mejor que la industria nacional, la inflación te ahorca. Y de nueva cuenta, si te vas a obreros, puede ser que sí tengas un escenario positivo de percepciones, pero lo cierto es que tienes un escenario delicado en función de los salarios superiores al salario mínimo, que sus ajustes pues, no van en la dimensión del 22% del salario mínimo, sino uno negociado y que no necesariamente alcanza con respecto a inflación, ¿no? Ahora bien, anualmente, el personal sube 2.3%, las horas trabajadas suben 3.4% y las remuneraciones medias reales suben 5.2%. Entonces, bajo este contexto, el personal persiste su crecimiento, aun cuando incluso aquí mismo en Ciudad Juárez hay maquilas con convenios que acotan la contratación o las remuneraciones o las horas trabajadas. Pero todos suben fuerte, mucho más fuerte que al menos manufactura general en el país. Y el personal, bueno, pues 2.3 anual, horas trabajadas 3.4 anual, remuneraciones medias reales 5.2% anual, que además ya tiene ajuste inflacionario. Así que en el año sí hay un beneficio. O sea, anualmente sí hay un beneficio en el trabajo de la maquila, mensualmente no necesariamente. En cuanto a personal ocupado por tipo de contratación, recordemos en la legislación outsourcing en el año 2021, bueno, en total hay 3.109.218 trabajadores en el mes de enero de 2022 en el sector IMEX o industria manufacturera y maquiladora de exportación, con un crecimiento de 2.3% anual, que además contabiliza más del 15% del trabajo laboral, del sector laboral o de los trabajadores formales en el país, con registro IMSS. Contratados de manera directa, 2.807.754 trabajadores, la gran mayoría. Perdón, esos son manufactureros, 2.807.754 en establecimientos manufactureros y en no manufactura, que es servicios, 301.464. Ahora, dentro de los manufactureros, 2.736.690 son contrato directo y solo 71.064 subcontratado, que tendría ya por obligatoriedad un revestimiento del famoso REPSE, y que aquí yo tendría mis dudas que se aplica a todos los REPSES, porque las maquilas, fundamentalmente aquí en Juárez, que es las que conozco, se pusieron indiscriminadamente a pedir REPSES por doquier. Y entonces una gran cantidad de proveedores están suministrando este tipo de contratos. No son estos de manera expresa todos, sino son realmente los que operan una parte del servicio IMEX, los que estarían contabilizados en estos 71.064. De cualquier manera, bajó un 86% en el año los subcontratados por las transiciones y reestructuras corporativas para evitar el outsourcing directo, que ya es ilegal en México. Y en su caso, los contratos directos subieron 25.2%. Ojo, no son porcentajes comparables como para decir, no se contrató suficiente al personal que se despidió, porque el 25% es un crecimiento que arroja un resultado total de 2.700.000 trabajadores y el 86% de pérdida es un resultado que arroja un total de 71.000 trabajadores subcontratados. Entonces, no es propiamente ese escenario, ¿no? Bueno, distribución por personal ocupado en el país por estados. Chihuahua tiene el 13.7% de los empleados del país, Baja California el 13% y Nuevo León 10.8%. En cuanto a horas trabajadas, Nuevo León tiene el 11.7%, la Ciudad de México 11.6% y Veracruz 10.7%. Chihuahua queda
pues muy abajo, con una caída anual de 3%, en donde tenemos muchas maquiladoras que han tenido repercusiones relativas al asunto de semiconductores por la operación de fábricas de autopartes, ¿no? Ingresos de los establecimientos totales 561,233 millones de pesos corrientes 2022 contra los 473,465 millones de pesos 65,000 millones de pesos, perdón, de 2021. Entonces, pues un crecimiento relevante, casi de 100,000 millones de pesos, que pues tienen como fundamento esencial el mercado extranjero, aunque también se habla del mercado nacional, pero recordemos que esto se contabiliza por las operaciones virtuales entre maquilas, ¿no? Y luego, nada más para terminar antes del corte, de los 2,807,754 trabajadores del sector manufacturero y 5,192 establecimientos del sector manufacturero, los principales operadores subsectorialmente, hablamos de fabricación de equipo de transporte con 1,109 establecimientos, básicamente una quinta parte, y 947,324 trabajadores, una tercera parte, ¿no? Y Juárez tenemos una de las grandes cantidades de trabajadores y de operaciones maquila, pues autoparteras, ¿no? Yo creería, bueno, veo aquí como para segundo lugar otras industrias manufactureras, 217,824 trabajadores, también reviste industria de plástico y hule, 191,056 trabajadores, fabricación de productos metálicos, 148,786, y la industria alimentaria, 125,924 trabajadores. Ese es el contexto y escenario de las industrias maquiladoras. Yo tengo que hacer corte comercial, lo invito a quedarse. No se vayan, sigan, solo negocios. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene 2 índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador.
Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y vamos a terminar con el último indicador mexicano, que es el informe oportuno sobre balanza comercial de mercancías febrero 2022, en donde nuestro país en el comercio exterior tiene un contexto de superávit comercial mensual de 1.293 millones de dólares. Comparado con el del año pasado, fue de 2.688 millones de dólares. Así que es menor el superávit, por más de la mitad básicamente, o quizá por ahí por la mitad, pero superávit. Sin embargo, cuando aglomeras enero y febrero, y luego se van aglomerando los demás meses, en los primeros 2 meses de 2022 la balanza comercial tiene un déficit comercial de 4.993 millones de dólares. Porque en enero tuvimos un supradéficit comercial. Y de nuevo, recordemos, balanza comercial nos la reportan en principio en dólares o en divisas. Y entonces esto puede traer consigo indicador inflacionario más que el hecho de que hayamos importado más producto o no. Bajo esa lógica, pues encontraríamos la posibilidad de que nuestro déficit tenga mucho más influencia inflacionaria que propiamente un incremento exuberante de importación de productos. Vamos al subsector exportaciones. Las exportaciones tienen un resultado de, vamos a hablar de enero-febrero juntos, 16.4% de variación anual. Las petroleras suben 45%,
Las no petroleras suben 14.8%, o sea, tenemos más petróleo que vale más y se exporta a un precio más alto. No necesariamente exportamos más petróleo, ¿sí? Las no petroleras, 14.8 suben anual, agropecuarias 9.8, extractivas 5.9, manufactureras 15.3, seguramente las manufactureras también con una influencia de precios. ¿Por qué? Porque no está creciendo la producción manufacturera, sobre todo con el énfasis autopartero, IMEX, porque pues no hay producción de coches, o sea, hay muy escasa en función del tema de los semiconductores y otros cuellos de botella. En materia de importaciones, tenemos un crecimiento de 26.3%. Ojo, las exportaciones crecieron 16.4%, las importaciones crecieron 26.3%, y esto tiene que ver en mucho, seguramente, precios más elevados, más que importar más cosas. Las petroleras fueron 51.3%, las no petroleras 23.9% de crecimiento anual, bienes de consumo 35.7%, aquí es donde directamente nos llevamos la inflación a nuestro bolsillo, bienes intermedios 26.2% y bienes de capital 14.6%. Los intermedios son muchos de estos que van y vienen, sobre todo cuando son de maquila, ¿no? O a manufactura nacional que luego exporta. Bienes de capital, pues se quedan aquí en inversión extranjera directa y pues también hay positivo. Pero el punto en concreto es que encontramos que para bienes de consumo tiene este 35.7%. Y recordemos, no es un dato ni un subsector al que la tasa de interés del Banco de México puede influenciar mucho. ¿Por qué? Bueno, pues el importador importará el precio que está importando. Se importaron 10,800 millones de dólares en el lapso enero-febrero. Pero, o sea, aunque la tasa esté altísima, pues tú vas a trasladar el precio con tu margen de ganancia, tus costos de logística. O sea, no importa la tasa, tú vas a hacer ese efecto como importador, ¿no? Y entonces, en esa lógica, pues esta parte es preocupante para el Banco de México en su alcance. En fin, es el resultado para balanza comercial de mercancías con datos oportunos. Y ahora sí nos vamos a los datos de Estados Unidos. Las transacciones internacionales en Estados Unidos al cuarto trimestre de 2021 en la balanza cuenta corriente señala que el déficit de cuenta corriente en los Estados Unidos, que refleja un balance combinado entre la comercialización de bienes y servicios, así como el influjo entre residentes de Estados Unidos y residentes de otros países, se disminuyó en $2,000 millones, o 0.9%, a 217,000 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. El dato del tercer trimestre fue de 219,000 millones de dólares. Y este déficit es 3.6% de los dólares corrientes del Producto Interno Bruto, o sea, baja 3.8% respecto al tercer trimestre, ¿no? Entonces, mejora el escenario deficitario en la balanza corriente de los Estados Unidos, pero pues tampoco se habla de un escenario de mejoras relevantes. En materia de exportaciones van subiendo, importaciones van subiendo durante todo 2020 hasta 2021, pero en mucho más con inflación que con otra cosa. Probablemente 2020 con la reapertura económica fue de volumen, porque pues en la picada que cayó de cero producción y movimiento logístico en principal, ¿no? Pero ya en 2021 la influencia de seguimiento para arriba, y de nuevo porque está medio en divisas, tiene que ver enfáticamente a la inflación, más con crecimiento de producción de manera absoluta, ¿no? Y ojo, lo hablo de manera absoluta porque seguramente sí hay un aumento en el volumen, pero no es propiamente nada más volumen, sino también precios. Y finalmente, en función de lo que es también el Buró de Estadísticas o de Análisis Económico, habla de las posiciones de inversiones internacionales en los Estados Unidos cuarto trimestre de 2021, que es básicamente la diferencia entre las inversiones en activos extranjeros y en obligaciones extranjeras. Y este diferencial fue de un déficit de 18 billones de dólares al final del cuarto trimestre de 2021, y en su caso los activos totales fueron 35 billones de dólares y las obligaciones 53 billones de dólares. Las obligaciones creciendo en función del endeudamiento privado, el endeudamiento público, junto con los activos que van mejorando, pero apuntala más la deuda que el escenario de activos. Ese tipo de déficits para las empresas o para los países
con la excepción de Estados Unidos, normalmente es un problema grave conforme se agrava y se amplía el diferencial. Y digo con la reserva de Estados Unidos porque Estados Unidos parece que no importa que se endeude más, siempre puede endeudarse más. No es lo correcto, técnicamente puede traer problemas y consecuencias relevantes, pero esa es la realidad de los datos. Me acuerdo de 2003, cómo George Bush entra al poder en 2000 y empieza a ampliar el déficit entre el asunto de las Torres Gemelas, la recesión 2000-2001 y el tema de la guerra en Afganistán contra el Talibán. Fueron factores que provocaron su argumento político de incrementar el déficit de manera exuberante, cuando además el gobierno de 8 años de Bill Clinton lo dejó en superávit a la estructura presupuestaria. Bien, en esa lógica llega el fin del término de George Bush, cae la famosa crisis financiera, se negocia entre los candidatos presidenciales Obama, McCain y el presidente Bush el escenario de ampliar déficit, toda la tarea que hace la Reserva Federal para rescatar la economía, y se superamplia el déficit de nueva cuenta. Y entra Obama y lo superamplia más. Y luego llega Donald Trump quejándose del déficit y lo vuelve a ampliar al bajar los impuestos y al subir el gasto, sobre todo militar, ¿no? Y luego viene la recesión pandémica y el gobierno de Trump amplía el déficit para apoyar a los estadounidenses, y luego llega el gobierno de Biden y amplía el déficit para apoyar a los estadounidenses. Entonces, es un déficit sin fin. O sea, recuerdo pláticas en el 2003, recuerdo pláticas en el 2008, oye, Estados Unidos está a punto de quebrar su economía, las calificadoras lo van a tronar, etcétera, y sigue creciendo, y sigue creciendo. ¿Tiene techo? Probablemente sí, pero no lo muestra, no al momento, y sin embargo es nuestro principal cliente, y sin embargo hay que estar atentos de ese riesgo eventual. La propuesta fiscal que se presenta el día de hoy, y ahorita la tenía aquí a la vista y se me perdió, incluye varios aspectos relativos a aumento de impuestos en los Estados Unidos, lo cual traería una disminución del déficit. Y en palabras de Joe Biden dijo, vamos a ir tras de acotar el déficit. Si es cierto eso, pues puede haber un augurio de mejora y de despresurización a este elemento de la balanza de riesgos que los mexicanos y en particular los juarenses deberíamos de tener ilustrada en nuestra mente por depender de la maquila de la manera que lo dependemos. Y claro, no estoy diciendo que dejemos de depender de la maquila porque eso es imposible y que cambiemos el sector y que desaparezcamos la maquila, nada de esas tonterías. A lo que voy en concreto es que la diversificación debería ser una de las tareas de mediano y largo plazo ya para el gobierno del estado de Chihuahua, para el gobierno del municipio de Juárez, para la industria maquiladora mexicana, para la industria nacional mexicana y para los comercios mexicanos, porque este tipo de riesgos en los que incurre Estados Unidos pues nos puede traer consecuencias absolutamente nefastas como 2001 o 2009. La conocemos y pues, qué decir, ¿no? Estoy tratando de encontrar esa publicación, pero no la encuentro aquí a la vista. Pero sí se habla de un escenario en donde pues este abultado déficit fiscal puede traer como consecuencias un escenario, aquí está, no tan positivo en la Unión Americana. Presupuesto 2023 de Estados Unidos, aumento de la tasa corporativa, el income tax, corporate income tax, de 21% que se encuentra hoy en día a 28%. De cualquier manera está bajo el 30% mexicano, pero incrementa para las empresas, las morales, podríamos decir, ¿no? Aumento de personas físicas hasta 39.6%, y obviamente en una escala entre que más ganes, más pagues. Incluso son ingresos arriba de $500,000 al año, que son 10 millones de pesos, ¿no? Y esa es la percepción para la persona física que en un momento dado pues estamos hablando de sueldos, utilidades, ganancias y demás, ¿no? Impuesto a ricos, veremos cómo se habla bien, $100 millones o más, 20% sobre ingresos globales que incluyen ganancias no realizadas, tomando en cuenta temas de bolsa de valores y en su caso en una posición extraterritorial, como siempre lo ha sido la Unión Americana en materia fiscal, en donde le dice a sus residentes, a mí no me importa si tu ingreso fue en otro país, tú me pagas impuestos sobre todos tus ingresos en el planeta Tierra. En México, nuestra política fiscal siempre ha sido intraterritorial, no sé si existe la palabra, pero territorial, en función de que nada más cobramos a los residentes mexicanos
sobre los ingresos en México. Y los extranjeros se pueden acreditar por los diferentes efectos con acuerdos de no doble tributación, pero ese es verdaderamente el escenario real al respecto. Y finalmente cambios en GILTI y BIT, que son normatividades particulares, ¿no? Bueno, ese es el contexto que tenemos para estos efectos. Yo tengo que ir a corte comercial, no se vaya, sigan, solo negocios. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano. Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con más de 1,600 socios, entre los que se encuentran presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos. El objetivo del instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general. El IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia. Los comités técnicos son un elemento fundamental en el desarrollo profesional de todos nosotros como ejecutivos de finanzas. A través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional, nuestros socios tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros. Pertenecer al IMEF me ha permitido conocer temas y mantenerme actualizado sobre todo lo que necesito para mi actividad diaria, además de hacer grandes amigos, ampliar mi red de contactos y por supuesto también hacer más negocios. Que es un lugar, IMEF es un lugar donde se pueden desarrollar profesional y personalmente. Las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera. Le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional. Los conocimientos y la gente con la que vamos a relacionarnos, los vamos a estar actualizados en la información, en lo que se tenga en cuanto a cuestiones de finanzas y otras cosas más. Ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF, la revista mexicana de economía y finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos, financieros y de negocios. Te invito a ti, ejecutivo de finanzas, que estás pensando en formar parte de nuestro instituto, a que te unas a nuestro círculo. Asociarse al IMEF es sinónimo de capacitarse más y más y más en este mundo cambiante de las finanzas públicas. Asimismo, nuestros socios reciben mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del indicador IMEF y del reporte de perspectivas económicas. Es una institución de gran nivel en donde realmente puedes conocer o tienes relaciones con gente que pertenece a todos los ramos de la economía y las finanzas. Creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF, no importando la edad o la profesión que tengamos, es inmensa, por todo lo que podemos compartir y aprender dentro del instituto. Ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel, además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país. Y continuamos en el último segmento de Solo Negocios Radio. Y bueno, pues ahora vamos a hablar propiamente de los últimos indicadores estadounidenses. Productividad, productividad en su factor total para el año 2021. El sector no agrícola, con su factor de productividad, creció 3.2% en el año 2021, según el Buró de Estadísticas Laborales, en donde refleja 7.4% de incremento en la producción y 4.1%
en la aportación de capital y trabajo. La aportación de capital crece 2% y en su caso trabajo, que es una mezcla entre horas trabajadas y la composición laboral, creció 5.3%. Entonces eso lleva a que la productividad estadounidense crezca 3.2%. Y bueno, pues vaya bien. No es de los países más competitivos productivamente hablando, pero sí es mucho más productivo que México, ¿no? México, al contrario, recurrentemente tenemos un escenario de productividad sumamente bajo y complicado por el escenario de buscar que la gente trabaje más horas, aunque no haga nada. Y ese es un cáncer que vamos eliminando y que ahorita voy a hablar de algunas expectativas laborales que vienen bien agresivas, pero pues tenemos que cambiar la cultura a fuerza, al parecer, porque no se convencen los patrones del raciocinio productivo, ¿no? Perdón, empleo estatal y desempleo en resumen. Las tasas de desempleo en febrero fueron menores en 31 estados y el Distrito de Columbia, y estables en 19 estados. En todos los 50 estados, las tasas de desempleo, bueno, y el Distrito de Columbia, decrecieron respecto a un año atrás. La tasa de desempleo nacional 3.8%, bajando 0.2 puntos porcentuales en el mes y 2.4 menos que en febrero de 2021. El empleo muy bien en Estados Unidos, pero relativamente. También quiero buscar aquí un dicho de David Kaplan, que en la mañana publicaba, ya lo hemos entrevistado a él, es un economista del ITAM, y en la mañana publicaba una gráfica que destacaba el famoso efecto de renuncias, ¿no? En los Estados Unidos recordemos que está esta situación, la gran dimisión o las grandes renuncias que le dicen, y bueno, ya saben que son medio espectaculares en sus argumentos de repente en algunas posiciones, pero la tasa de renuncias es de 2.9% en febrero de 2022, la tercera mayor cifra desde que hay datos, igual que en septiembre de 2021 y solo menor que en noviembre y diciembre de 2021, que fue de 3%. Entonces, tenemos un gráfico de renuncias que viene desde el año 2000, en ese entonces baja, con tendencia estable de repente, pero luego la baja hacia 2009, cuando la recesión y pues todo el mundo buscando trabajo. Empieza a subir poco a poco la tasa de renuncias hasta una posición medio estable por ahí de 2019 agosto. Baja súbitamente ante pandemia, porque todo el mundo no quería renunciar, obviamente, ante el escenario pandémico, y de ahí un disparo a máximos históricos que no se dan en toda esta historia de datos de 22 años. Y sí, hay un problema en Estados Unidos en materia de renuncias, pero en materia de contrataciones sí hay una estabilidad de mejora. Y eso va dando pauta para disminuir el cuello de botella laboral que había en Estados Unidos, pero que persiste, sobre todo por la elevada demanda de bienes y servicios. La gente trae dinero en la bolsa como sea, no necesariamente de trabajo, sino de apoyos o de actividades informales o actividades formales comerciales, y eso va dando pie a que el desempleo en Estados Unidos vaya marcando una pauta grave inflacionaria y de oportunidad para México en términos manufactureros al menos, y de servicio, incluso servicio IMEX. Importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues la tasa de desempleo bajo ese escenario. Aperturas laborales, que también va con respecto a rotación. Las aperturas laborales tuvieron poco cambio en 11.3 millones al final de febrero. Las contrataciones subieron 6.7 millones. Las separaciones totales casi no cambiaron en 6.1 millones. Dentro de separaciones, renuncias 2.9, como lo decíamos ahorita. Despidos y descargos sin grandes cambios en 0.9, positivo. Descargos incluyen estimaciones de el número... perdón. Esta publicación incluye estimaciones del número de tasa de aperturas laborales, contrataciones, separaciones en el sector no agrícola, por industria, en 4 regiones geográficas de los Estados Unidos y por tipo de establecimiento. Pero bueno, no voy a profundizar tanto, simplemente señalar el sector laboral de Estados Unidos persiste positivo, con el elemento de preocupación de la gran renuncia famosa. Y luego viene el reporte de ¿cómo se llama? De solicitudes por desempleo, en donde para la semana que terminó el 19 de marzo
se cerró en 187,000 solicitudes iniciales, con una baja de 28,000 respecto a la semana previa. Este es el nivel más bajo desde septiembre 6 de 1969. Pues hace 53 años no teníamos este escenario. Y pues me podrían decir lo que quieran de la gran resignación, the Great Resignation, la gran renuncia, pero el escenario de empleo está mejorado en Estados Unidos de manera relevante. Ya olvídense prepandémicos, ¿no? En aquel entonces fue 182,000. Entonces, y luego tomamos en cuenta cuando se hagan proporciones, la población que había en 1969 y la de 2022, obviamente, ¿no? Y en el aglomerado de todas las solicitudes vigentes en el promedio móvil de 4 semanas, 1,431,500, con una baja de 31,000. Y también este es el dato más bajo desde el 28 de febrero de 1970, cuando fue de 1,421,000. Mejorando. Ahora, la mejoría actual está muy plana, muy planita, no va apuntalada la disminución de solicitudes de desempleo, pero pues mejora. Y finalmente el dato inflacionario. ¿Cuál es el dato inflacionario? No voy a hablar de inflación expresamente, sino de petróleo. Los inventarios de crudo de petróleo cierran a la semana anterior a lo que es el 18 de marzo, en una baja de 2.5 millones de barriles, con 413 millones de barriles de inventario crudo de petróleo, 13% por debajo del promedio móvil de 5 años. O sea, escenario de escasez, escenario de inflación. Precios de gasolina, 4.24 centavos por galón, que es 7 centavos menos que una semana previa. Y el diésel, 5.13 por galón y 12 centavos menos que una semana previa. Entonces baja ligeramente en promedio en Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos tiene una política ambiental en donde está restringiendo ciertas operaciones de fracking, esperando que OPEP Plus eleve su producción, cosa que aparentemente no va a ser de manera relevante, sino 400,000 barriles para el final del mes que tomen la decisión. Además porque Rusia está influyendo ahí con OPEP Plus, ¿no? La determinación de voltear a mares profundos en Venezuela, negociando cosas raras Estados Unidos y Venezuela, México, Brasil, sustituiría ese fracking no permitido parcialmente en Estados Unidos. El tema es que también hay un riesgo ambiental, pero lejos de su país, por explorar en mares profundos. Ya le pasó a BP aquí en el Golfo de México, ¿no? A British Petroleum, que se le tronó un tubo de esos que están en el fondo del mar y se hizo un desastre ambiental. Entonces, o fracking o pozos profundos o aguas profundas traen riesgos ambientales. Estadísticamente menos quizá mares profundos. Pero pues si queremos usar lo que usamos, ve usted la oficina llena de computadoras y cosas, necesitamos petróleo, igual la minería. Tiene sus riesgos, tiene sus implicaciones. Bueno, voy a cerrar el programa con comentarios alrededor de notas relevantes que ocurrieron. Rusia y Ucrania empiezan a avanzar en sus negociaciones. Esta es una extraordinaria noticia, solo por pensar que empezaron a balazos y ahorita pues, están avanzando en las negociaciones. Occidente en general dice, no hay que bajar la guardia, pero tras negociaciones en Estambul, Turquía, y buscando una salida al conflicto que se inició con la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero y que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados, Rusia se compromete a una desescalada en torno a la capital de Ucrania, Kiev, y otra ciudad de Ucrania, lo cual aparentemente hay señales positivas de negociación. En ese sentido, hay impactos financieros, ¿no? Esto genera escepticismo, claro. Digo, Vladimir Putin dijo que no iba a invadir Ucrania y lo invadió. Dijo que nada más iba por las ciudades del área de Donbass y llegó a todo el país. Entonces, pues no es tan creíble, ¿no? Pero esto ayudó a que también los precios del petróleo disminuyeran incluso $2 simplemente por este avance de comentarios. Hay nuevos confinamientos en China en función de la pandemia. Entonces esto obviamente pues, no permite que sea tan amplia la movilidad petrolera de precios de petróleo, pero al menos podría haber ahí un escenario
que vislumbra precisamente esta dirección, desinflación, que tanto la necesitamos. Ojo con los subsidios, en la temática energética inflacionaria, con los subsidios energéticos. Subsidios de gasolina, IEPS, dice UBS, el banco, que son intrínsecamente regresivos. Y esto es obvio. O sea, tú nos abaratas la gasolina, pero encareces indirectamente el resto de las operaciones económicas, aun cuando no permites la inflación de manera directa por la parte energética como gobierno federal. Y entonces, en esa lógica, pues estos escenarios benefician más a los de mayores ingresos que el beneficio que pudieran recibir por otras mecánicas de presupuesto gubernamental la gente de ingresos más vulnerables. Esa es la perspectiva regresiva. Y bueno, pues me acabó el programa, pero muchos temas que contemplar y analizar, porque el escenario sigue de incertidumbre y hay que seguir tomando decisiones. Nos esperamos mañana en punto a las 4 de la tarde con UTEC. Pásenla excelente. Muchas gracias, Arturo en cabina. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.